6.000 años, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Sin duda, podemos verlo. Hermanos, esto dice, Cristo fue, ya lo leímos, dice, ¿la historia de qué? Ahora Belén no fue la muerte de Cristo, fue su ¿qué? Nació. La historia de Belén es una declaración completa. Fue el inicio de su gran condescendencia. Hubiera sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios adoptar la naturaleza humana, incluso cuando Adán estaba puro en el Edén, mas no lo hizo. La asumió tras la caída. Dice, Jesús, ¿qué hizo? Aceptó. Aceptó la humanidad cuando la raza fue debilitada por, ¿qué? 4.000. 4.000 años. Deben entender esto. La cita dijo que en la cruz fue hace 4.000 años. Sí. Esta cita dice que en su nacimiento fueron unos 4.000 años. ¿Nos diría que no puede estar dándonos la fecha exacta? No pueden ser 4.000 años en su muerte y en su nacimiento. Hay 33 años de diferencia. ¿Entienden? Sí. Así que no nos está diciendo el año exacto. La enseñanza del Salvador no debe contradecirse. Aunque la hora de su venida es desconocida, se nos pide saber cuándo es, ¿qué? Cerca. ¿Qué tan? A las puertas. ¿Qué es eso? Esa es la generación que no. Persona. No es la primera. Última. La última generación límite. No sabemos día y hora, pero sí la generación. Entonces, a lo que los 6.000 años nos intentan llevar, no es al año 6.000, sino a la generación de los 6.000 años. Generación. Dice, Cristo en el desierto de la tentación ocupó el lugar de Adán para soportar las pruebas que él no pudo resistir. Aquí, Cristo venció en nombre del pecador. ¿Cuándo? 4.000. 4.000 años después. Después de su muerte. Después, esto es tentación. ¿Cuándo fue al desierto de tentación? En el 27 después de Cristo. Así que tenemos varios marcos de tiempo. Su nacimiento, desierto y muerte, y todo dice 4.000. No nos dice el año 4.000, pero nos está dando algo, porque hay una cosa que puede abarcar su nacimiento. Hay algo que abarca su bautismo, desierto y muerte, y lo llamamos, ¿qué será? Una generación. Así, para armonizar escrituras y citas, Dios no nos dio día ni hora desde los 6.000 años, pero sí nos reveló los 6.000 años. Generación. Generación. Hermanos, adivinen qué, en 2025. Somos esa. Esa. Sí. Que no pasará hasta que todo esto se cumpla. Ahora, al saber que esta generación no puede pasar, deberíamos mirar alrededor, especialmente en 2025, para ver si hay señales que indiquen que estamos más cerca de lo que pensamos. Porque al llegar a un límite, lo que debería ocurrir mundialmente es que las cosas empiecen a fallar y a cerrarse. ¿Qué pasa en el gobierno? Está colapsando completamente. No se refiere al año 4.000, sino a la generación 4.000, no al 6.000, sino al 6.000, ¿qué? Generación. Hablamos de la última generación que llegará a los 6.000 años. Cada uno de nosotros está en esa generación ahora. No viene otra generación, es esta. Mis hermanos, pero adivinen qué. Esa generación de 6.000 años nos lleva a la segunda venida de Cristo. Pero ¿saben qué? Ni siquiera tenemos hasta la segunda venida de Jesucristo. ¿Saben que, como adventistas del séptimo día, algo ocurrirá antes de la segunda venida de Cristo? ¿Qué va a ocurrir? Tras dominical. Antes de que Jesús venga, habrá un decreto de ley dominical. Y hermanos y hermanas, ninguno de nosotros está listo. La inspiración dice que nunca en la historia hemos estado en un momento tan solemne y significativo como esta noche. Sin embargo, mientras las horas de prueba se cierran rápido, la mayoría, no solo del mundo, sino incluso de la Iglesia, no tiene idea de lo que está por suceder. Como una sorpresa abrumadora. Y está llegando tan rápido. Dios está diciendo, por favor, tratando de despertarnos, porque sabe que quiere que todos seamos salvos. Por eso las reuniones vinieron a Indianápolis. Por eso, mis hermanos y hermanas, no podemos permitir que nada nos impida estudiar, orar y prepararnos. Dios se prepara para venir y quiere prepararnos.
Estoy tan feliz de que Él quiera prepararnos. ¿No lo creen? Pero ahora, hermanos y hermanas, saben que la triste realidad es que al estudiar la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el inicio hasta el fin de los tiempos, la mayoría del pueblo de Dios nunca ha estado listo para una crisis religiosa. Usted estudia la Sagrada Biblia y el 99% del pueblo de Dios siempre ha estado completamente desprevenido, desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis. No puedes señalar un momento en la historia de la Biblia, antes de que se cerrara el tiempo de gracia, en una crisis donde más del 1% del pueblo de Dios haya estado preparado para esa crisis. Vuelve al diluvio, verás que menos del 1% fue a Sodoma y Gomorra. Ves que menos del 1% fue al cautiverio babilónico. Mira a los millones que fueron sacados del cautiverio babilónico. ¿Y sabes qué? Solo 4 jóvenes se mantuvieron fieles. Mira la primera venida de Cristo. Y la historia en los últimos días no será distinta, se repetirá, la mayoría no estará lista. De hecho, las palabras de Jesús nos dijeron lo mismo. Mira lo que dice Mateo capítulo 7. Cuando llegues, di amén. Leamos el versículo 13 juntos. ¿Qué dice el versículo 13? La Biblia dice, entrad por ¿dónde? En la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque amplia es la puerta y espacioso es el camino que conduce a la destrucción, y numerosos son los que ingresan por él, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida. Y lo que expresa la Biblia es que no son demasiados, sino más bien un qué. Ahora queremos entender esta noche de qué está hablando realmente. De hecho, los pocos, vayan a 1 Corintios capítulo 10. Vayan a 1 Corintios capítulo 10 y noten lo que dice la Biblia. La Biblia dice que pocos son los que lo encuentran, pocos son los que luchan. 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10. Ahora, fíjense en lo que dice en 1 Corintios capítulo 10. ¿Están allí? Amén, amén, amén. Cuando llegues, mantén tu dedo allí. Ve a Éxodo 12. Volveremos a 1 Corintios 10. Iremos a Éxodo 12 y luego regresaremos a 1 Corintios 10. Ve a Éxodo 12 y nota lo que dice en la pantalla mientras te diriges. Éxodo 12, mira lo que dice. Dice que a medida que se acerca la tormenta, una gran clase abandona la fe y la gran controversia. 608 se nos dice que a medida que se acerca la tormenta, hablando sobre la ley dominical, indica que una gran clase de personas abandonará la iglesia y se unirá a las filas de la oposición. Eso está ocurriendo ahora mismo. De hecho, estamos viendo el inicio de eso mientras hablo. Dice 136, en el momento en que la religión de Cristo sea más profundamente despreciada, cuando su ley sea más ampliamente menospreciada, entonces nuestro fervor será el más intensamente ardiente y nuestro valor y firmeza los más inquebrantables para defender la verdad y la justicia. ¿Cuál sería el siguiente paso? Cuando la gran mayoría nos abandone, no me formules una pregunta. ¿Representa la mayoría el 50%? ¿Cómo lo sabes? La mayoría, eso es igual. Así que, mis hermanos y hermanas, lo que vamos a hacer ahora es mostrar que la Biblia y la espiritualidad nos enseñan que más del 99% de la iglesia será sacudida. La mayoría abandonará el mensaje que Dios nos ha dado, no el 50%, la mayoría. Ahora, ¿eso está más cerca del 99%? ¿Sí o no? Israel dice que cuando la mayoría nos deje es cuando nuestra calidez nos unirá, calidez frente a nuestra frialdad. Si alguien es frío contigo y no quiere hablar, a veces estarás en la iglesia y alguien dice, no hablaré con él. A veces me sentaba junto a alguien en la iglesia, no nos sentamos junto a otros, creamos grupos pequeños en la iglesia. Eso no pasaría en Indianápolis, quizás no aquí, pero a veces hay miembros de la iglesia molestos con otros, pensando que igual vamos al cielo. Pero debemos reunir calor de la frialdad de los demás. Sí, Racing menciona que debemos reunir valor de su cobardía y lealtad de su deslealtad, ¿verdad? Aunque la gente deje la iglesia ahora, sé fiel a Dios y a su iglesia. La nación apoyará la gran revolución. En ese momento, muchos nos dejarán. Volumen 1, página 466. Se me mostró que la obra más solemne está por delante. ¿Por quién estaba alarmado? Ministros y la gente. Eso incluye tanto a los líderes como a los laicos. Dice que los ministros y el pueblo están. ¿Cuál es la siguiente palabra? No preparados para el tiempo en el que viven. ¿Y cuál es la siguiente palabra? No hagas tu pregunta. Es 50 casi siempre, 99 casi todos.
Dice que casi todos los que profesan creer no solo en la verdad común, sino en la verdad presente, no están preparados para entender la obra de preparación para este tiempo. No están familiarizados con la gran obra ni con el escaso tiempo disponible. Afirma que están totalmente inadecuados para recibir la lluvia tardía. No hagas preguntas. Si no estamos preparados para recibir la lluvia tardía, ¿estaremos listos para el tiempo de angustia y la venida de Jesús? Ninguna marca de la bestia se perderá. Así que mi hermano y hermana profeta dicen que la mayoría de los descuidos pertenecen a una gran clase. Casi todos, como dice Rachel. Es un hecho realmente sorprendente. Hay una declaración verdaderamente solemne que hago a la Iglesia de que no uno de cada 20 cuyos nombres están registrados en los libros de la Iglesia está adecuadamente preparado para cerrar su historia terrenal. Y sería tan verdaderamente sin Dios y sin esperanza en este mundo como el pecador común, aquel que está consumiendo alcohol, aquel que es una trabajadora sexual, el pecador común del que solemos decir, oh, seguramente se dirigen al infierno. Pero hermano, la inspiración dice que en la iglesia sin Cristo estamos igual. Y menciona que no uno de cada 20. Ahora deseo formularte una pregunta. ¿Qué representa uno de cada 25%? Uno de cada 20 equivale al 5%. Alguien comentó que eso implica que el 94,5% estará listo, pero eso no es lo que se dice. Indica que no uno de cada 20, por lo tanto, menos del 5% está preparado para enfrentar la crisis. Nos estamos acercando al 99%, ¿sí o no? Sí. Ni uno de cada 20 lo es, Rachel dice en el volumen 1608. Al concluir esta narrativa, diría que estamos viviendo el tiempo más solemne. En la última visión que se me otorgó, se me reveló el sorprendente hecho de que solo una pequeña fracción de aquellos que actualmente profesan la verdad será santificada por ella y, en consecuencia, salvada. Muchos irán más allá de la simpleza laboral. Se conformarán al mundo y adorarán ídolos y se volverán espiritualmente muertos. Los humildes y abnegados seguidores de Jesús, ¿a qué pasarán? Recuerde, Dios nos va a llevar de regreso a la perfección y dejará atrás al amante, al indiferente y a los amantes del mundo. Pero esto dijo que tan fuertemente se me mostró el sorprendente hecho de que, ¿pero un qué? ¿Qué tan pequeña es esa porción? El profeta nos dijo cuán pequeña era la porción al mirar lo siguiente. Esto es volumen 1, 6, 8. Mire el siguiente párrafo. Dice que fui señalado de nuevo a dónde. Entonces, si quieres entender la pequeña porción, ¿a dónde nos señala el profeta? A la antigua Israel menciona, pero ¿qué acciones específicas realizaron 2 de los adultos de ese vasto ejército que partió de Egipto? Entrar en Canaán. Hermanos y hermanas, dice que, si quieren entender en los últimos días, la pequeña porción que recibirá el sello de Dios, la lluvia tardía dará el fuerte clamor y concluirá la obra. Dice que todo lo que tienes que hacer es volver al antiguo Israel. De esa vasta compañía que salió de Egipto, ¿cuántos estaban preparados? Ahora, hermanos y hermanas, ¿cuántos dejaron Egipto? Millones salieron de Egipto, millones salieron de Egipto. Ahora ve en la Biblia, Éxodo capítulo 12. Mira lo que dice la Biblia en Éxodo capítulo 12, comenzando en el versículo 36 y el versículo 37. Éxodo capítulo 12, versículo 37. Leamos eso juntos. ¿Estás presente? Amén. La Sagrada Biblia afirma. ¿Y qué realizaron los descendientes de Israel? Partieron de Ramsés a Sucot. ¿Cuántos aproximadamente? Entonces, la Sagrada Biblia menciona alrededor de 600,000 personas. ¿En qué contexto? A pie. Continuemos. ¿Qué va a señalar que eran hombres además de los niños? Ahora, mis queridos hermanos y hermanas, esto se refiere al ejército. Ahora, ¿el ejército era de 600,000 en el ejército? ¿Estos eran hombres? ¿Incluía eso a los niños? No. Incluía a las esposas si no las incluían. Ahora bien, si tenías 600,000 personas y además tenías a las esposas e hijos, y los hebreos eran sumamente fructíferos en lo que respecta a tener hijos. Esas mujeres, ¿recuerdas que esas mujeres podían tener hijos como palomitas de maíz? La partera dijo que, antes de que lleguemos, ya están levantando a mujeres y niños. Ahora, hermanos y hermanas, eso muestra que tenían muchos hijos.
Entonces sabemos que si incluyes a mujeres y niños, habría casi 1 par de millones de personas saliendo de Egipto. Dios es misericordioso. Así que voy a pecar del lado de la misericordia y solo usaré 600.000. Sabemos que hubo mucho más que esto. Pero digamos que ese fue el gran ejército que dejó Israel, dejó Egipto. Ahora asegúrate de formular una pregunta. ¿Cuántos de esta gran multitud lograron finalmente entrar? ¿Quién? Solo 2 de esos miembros originales lo lograron. ¿Eso incluye a aquellos que eran menores de 22 años o a los que no se consideraban debido a que estaban en la edad de servicio militar obligatorio? ¿Podrías repetir ese número como mencionaste que no lo consiguieron? ¿No incluía a aquellos que eran menores de 22 años debido a que estaban en una cierta edad para el servicio militar, como si estuvieran por debajo de la edad máxima que podría haber sido? Exacto. Eso significa del número inicial que salió, no incluyó cuando entraron. Verás que Dios traerá a más personas. Del grupo que inició el viaje, ¿cuántos lo lograron? Queremos saberlo, porque en los últimos días, con un fuerte clamor, Dios traerá a más personas que aún no están. Amén. Pero ese grupo original que estaba, ¿cuántos lo lograron? Queremos averiguar el grupo original de 7 evidencias antes de que el mensaje salga. ¿Cuántos van a ser parte de ese grupo? Ahora, mis hermanos y hermanas, 2 lo lograron. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál es el 10% de 600.000? No lo oigo. Es el momento adecuado para abonar el 10%. Amén. Alguien mencionó que no recibo 600.000, 60.000. Eso es el 10%. ¿Llegaron 60.000? No. ¿Cuál es el 0,1% de 600.000? 6.000. ¿Entraron 6.000 personas? ¿Cuál es el 0,1% de 600.000? 600. ¿Llegaron 600 personas? ¿Cuál es el 0,01% de 600.000? ¿Lograron entrar 60 personas? ¿Cuál es el 0,001% de 600.000? ¿Lograron entrar 6 personas? Entonces, si ese era el número original, menos del 1% logró ingresar. Y hermanos, alguien dice que fue terrible para ellos allá atrás. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 10? ¿Recuerdas lo que dijo? Que todas estas cosas nos suceden como ejemplo. Están escritas para advertirnos a quienes ha llegado el fin de los siglos. Lo que pasó allá es una ilustración de lo que ocurrirá en los últimos días. Ahora, hermanos y hermanas, esto significa que en los últimos días, menos del 1% de la iglesia original, como ejemplo del pecado, podrá entrar cuando se apruebe la ley dominical. El 99% serán sacudidos. Ahora mi hermano lo dijo en serio. Si fuera tú dirías, Señor, no necesito hablar, necesito enfocarme, orar, estudiar y decir, Señor, ¿qué puedo hacer ahora, hermanos? Por eso no estoy mirando los números. Por eso no puedes mirar lo que todos los demás están haciendo. Porque no todos en la iglesia se están preparando para ir al cielo. No todos en la iglesia se preparan para el sello de Dios. No todos se preparan para la crisis. Pero sabes que Dios quiere usarte. Dios quiere alcanzarnos. Y luego Dios quiere usarnos para llegar al mundo que nos rodea. Y sabes que solo se necesita un alma en la iglesia para provocar un avivamiento y una reforma en la iglesia. Solo uno. Sabes que Dios quiere que seas ese. Ahora mis hermanos y hermanas entiendan. Éfeso menciona que sus cuerpos sin vida se esparcieron en el desierto debido a su transgresión. De ese gran ejército que partió de Egipto, únicamente 2 adultos lograron entrar en la tierra de Canaán. ¿En qué está el Israel moderno? En un peligro más grande de caer, en olvidar a Dios y ser llevados hacia la idolatría más que su antiguo pueblo. Muchos ídolos son venerados incluso por aquellos que afirman observar el sábado. Así es, el profeta nos indica que estamos en un peligro aún mayor que ellos en ese tiempo. Hermanos y hermanas, cuando los sabios dijeron a los insensatos que no podían darles su aceite, no eran egoístas, no puedes darlo a otros. Tu carácter se desarrolla día a día con Jesús y con la adoración matutina y vespertina, la oración, el estudio, el ayuno y permitiendo que Dios nos transforme. Hermanos y hermanas, es algo personal. ¿Observas ahora, mi querido hermano?
Hermana, se menciona que absolutamente nadie puede ocupar este lugar por otra persona. Cada individuo debe adquirir por sí mismo un carácter propio. ¿Eso es qué cosa? ¿Purificado de qué exactamente? De cada una de las piedras. Ese es un carácter puro, es obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué necesitamos para regresar a este estado puro? Necesitamos aceite para regresar a un estado sin pecado. ¿Quién representa el aceite? El Espíritu Santo. Hermanos, pensé que dijimos que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Pero recuerden, Jesús ascendió al cielo y envió un representante en su lugar. Y el representante de Cristo es el Espíritu Santo, quien nos trae la presencia personal de Cristo. Verás, Cristo en su cuerpo humano no podía estar en todas partes al mismo tiempo. Así que Jesús se manifiesta a nosotros mediante la intervención del Espíritu Santo. Y como resultado, Él nos trae la justicia de Cristo. Yo lo quiero. ¿Qué dices? ¿Quieres al Espíritu Santo? Sabes, si el Espíritu Santo no entra aquí, nada de lo que tenemos importa. El Espíritu Santo trae todo. Ahora, hermanos y hermanas, escucha, Padre Celestial, mientras nos preparamos para cerrar. Muéstranos, Señor, que si alguna vez necesitamos al Espíritu Santo, es ahora. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Quiero concluir. Vamos a Juan 16, Juan 1, Juan 16, Juan 16. Vamos a Juan 16 mientras nos preparamos para cerrar. Ahora, lo que escucharemos es la parte más importante del estudio. La parte clave del estudio. ¿Listos? Escucha bien, ¿es casi medianoche? ¿Sí o no? Sí. Ahora, ¿sabes que Dios nos da el evento que simboliza la medianoche? ¿Qué simboliza la medianoche? Cuando pase la segunda ley, muy tarde para prepararse, es cuando el juicio pasa del día a la prueba final. ¿Ahora sabes que si esperamos hasta la ley dominical ya será tarde? Dios nos dio un evento antes de la ley dominical para avisarnos cuando se acerca la medianoche. ¿Alguien sabe qué es? Mira lo que dice. América, ¿tenemos un qué ahora? No tenemos que leer eso. Puedes mirar alrededor y ver. Tenemos un problema. La política estadounidense está fracturada y podría colapsar. ¿Canadá debe qué? Prepararse. Se dice que Estados Unidos se está volviendo cada vez más ingobernable y algunos expertos creen que podría descender a una guerra civil. Eso es lo que creen los historiadores. ¿Lo cree la Biblia? ¿Sí o no? Sí. ¿Lo cree el espíritu de profecía? ¿Sí o no? Sí, lo cree. Estamos hablando de su profecía. Segunda Guerra Civil. Observa lo que dicen. Dicen aquí que para el año 2025 la democracia en América podría llegar a colapsar. ¿A qué periodo de tiempo están apuntando? Al año 2030. Ahora observa lo que mencionan. Para 2030 o antes, el país podría estar bajo una dictadura de derecha. Hablan del mismo periodo. Dice que soy un académico de conflictos violentos. La persona correcta es un académico con estos puntos. Él destaca algo. Mira lo que dice. Mira lo que dice. Menciona que en el pasado mes de noviembre, más de 150 profesores. ¿Cuántos más de 100? Más de 150 académicos especializados en ciencias políticas, gobernanza y economía política. Estoy hablando de todos los campos del conocimiento, relaciones internacionales. Hago un llamado al Congreso para aprobar la ley de libertad, para votar, que protegería la integridad de las elecciones en los Estados Unidos, pero que ahora está estancada en el Senado. Este es un momento de considerable peligro y riesgo. Ellos escribieron que el tiempo se está agotando y que la medianoche se aproxima rápidamente. A veces, el historiador repite las palabras exactas de las Escrituras sin saber que las está citando. ¿Qué evento observan en la Tierra que indica que la medianoche se aproxima? La guerra civil. Hermanos y hermanas, ¿saben qué ocurre justo antes de que los dioses del sol pasen y llegue la medianoche? El último evento es la guerra civil, y creen que podría pasar este año. Por eso mi oración ha sido, Señor, deténlo, sigo orando. Señor, danos unos años más. Voy a mostrarte, el profeta dice que recemos por más años, pero hermanos y hermanas, no estamos listos. Nuestros hijos no están preparados para enfrentar esto. Me pregunto si el estado de Indiana debería preocuparse por una guerra civil. ¿Fue Indiana un lugar estratégico en esta histórica guerra civil? Sí.
¿Sabes que uno de los estados más importantes de la guerra civil fue Indiana? ¿Sabías que Indiana fue de los primeros en entrar en la guerra civil? ¿Sabes qué significa si la historia se repite? Pero mi hermano y hermana, no sé qué dije. Mira, este es el accidente. Estamos llegando. Hemos armado este rompecabezas. Sabemos que esto está por suceder. Sabemos que la guerra civil es de las últimas piezas que deben ocurrir. ¿Va América hacia una guerra civil? ¿Sí o no? Ahora, hermanos y hermanas, sabemos que eso es medianoche. Vimos este evento. Vemos entonces que la guerra civil ocurre justo antes del Senado. Ahora mismo podemos mirar a América y ver los vestigios de una guerra civil por comenzar. Cuéntame algo que pasa ahora mientras hablo esta noche. Hay indicios de que una guerra civil podría no tardar mucho. El cierre del gobierno muestra que las dos partes. ¿Sabes que eso casi sucedió en 1860? Que de hecho ellos formaron un nuevo gobierno y votaron y eligieron un nuevo presidente en la década de 1860. Ni siquiera aceptaron a Abraham Lincoln, eligieron a otro presidente. Estaban tan divididos porque los partidos no podían colaborar. Estamos casi allí, hermanos y hermanas. Al ver esto, deberíamos decir, querido Dios, esto casi pasa ahora. ¿Sabes qué dijeron los aviones? ¿Viste eso? Ahora mismo los aviones empiezan a cancelar vuelos y la gente se vuelve loca. Hermanos y hermanas, nos preparamos para decir caos. Llegará a nuestras calles, caos en todas partes. Mañana te mostraremos lo cerca que estamos de eso. Pero ahora mi hermano y hermana dicen que las elecciones de EEUU de 2024 fueron las más importantes desde 1981, 1860 y la guerra civil que siguió. Eso significó que lo que pasó en 2024 nos acercó más a la guerra civil que nunca. Y ahora estamos en 2025. ¿Sabes qué me dice eso que necesitamos más que nada? Aceite. Necesitamos petróleo. ¿Quieres petróleo? La guerra civil fue la más mortífera en la historia de EEUU. Indiana tuvo un papel importante en la guerra civil. Volveremos a eso. No puedo encargarme de eso ahora. Tengo ropa. No puedo encargarme de eso ahora. Hermanos y hermanas, miren lo que dice. ¿Estamos cerca ahora? ¿Qué necesitamos? Aceite. ¿Por qué no tenemos aceite? Mira lo que dice. ¿Quién es el aceite? 6 a 1. Y describiendo a sus discípulos la obra del Espíritu Santo, Jesús se regocijó. ¿Por qué? Por la abundante ayuda que había proporcionado. ¿Para qué? Para su iglesia. Cuando Jesús buscaba alivio, dijo que era mejor irse, porque si no se iba, el Espíritu Santo no vendría. Luego dice que el Espíritu Santo era el más alto de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exhortación de su pueblo. El Espíritu debía ser dado como un agente regenerado. Y sin esto, el sacrificio de Cristo habría sido ¿de qué? Así que sin el Espíritu Santo, la cruz de Cristo no podría hacer nada. Esto es, el poder del mal se había fortalecido durante siglos. Y la sumisión de los hombres a la cautividad satánica era ¿qué? Leamos esto juntos, leamos juntos. El pecado podría ser resistido y superado. ¿Cómo? Solo a través de la poderosa agencia de la persona de Dios que vendría sin energía modificada. Pero, ¿en la plenitud de qué? Así que no puedo vencer el pecado con Abu. Entonces, la única manera de obtener la victoria sobre el pecado es que necesito el aceite del Espíritu Santo. Es un espíritu que hace efectivo lo realizado por el Redentor del mundo. Es por el espíritu que el corazón se hace ¿qué? Puro. Por el Espíritu el creyente participa de la naturaleza divina. ¿Cómo participamos de ella? Por el Espíritu. Cristo ha dado el Espíritu del poder divino para vencer. ¿Cuánto? Hablaremos más sobre esto mañana. Y para imprimir su propio carácter en su iglesia. Entonces, ¿qué necesitamos? Vamos a darle gloria. ¿Qué necesitamos? ¿Por qué no lo tenemos? ¿Es buena pregunta? ¿Es una pregunta? Sí, hoy en día hay un movimiento que dice que no hay Espíritu Santo. ¿Sabes que eso no es del diablo? Mis hermanos y hermanas, Cristo ha prometido el don del Espíritu Santo para su iglesia. Y la promesa nos pertenece tanto a nosotros como a sus primeros discípulos. Pero como cualquier promesa, ¿bajo qué condiciones se da? Entonces, la razón por la que no tenemos el Espíritu Santo es porque hay una condición para recibirlo. Muchos creen y dicen reclamar la promesa del Señor, hablan del precio, hablan del Espíritu Santo, pero no obtienen ningún beneficio. ¿De qué sirve hablar y no obtener nada? No entregan su alma para ser guiada por las agencias divinas. No podemos usar al Espíritu Santo. ¿Para qué sirve el Espíritu?
Usa el Espíritu. A través del Espíritu, Dios obra en su pueblo para querer y hacer su buena voluntad. Pero muchos no lo harán. ¿Qué? Someterse a esto. Leamos esto juntos. Desean administrarse por sí mismos. Repitámoslo juntos. Desean administrarse por sí mismos. Una vez más, quieren gestionarse a sí mismos. Ahora puede que no lo entiendas, pero acabas de comprender el punto más poderoso de toda la lección. Una vez más, desean administrarse por sí mismos. ¿Qué significa esto? Afirma que desean gestionarse por sí mismos. Vamos a leer juntos. Esta es la razón por la cual no reciben. ¿Por qué no queremos el aceite? ¿Por qué no lo tenemos? Queremos manejarnos solos. Ese es el problema. Por lo tanto, hasta que dejemos de intentar gestionarnos por nosotros mismos, no habrá aceite en el recipiente. Alguien dijo, bueno, no quiero manejarme solo. ¿Qué significa gestionarme a mí mismo, controlarme a mí mismo? Y si, queridos hermanos y hermanas, Dios me ha dado una dieta específica, y digo, bueno, no me importa lo que Dios diga sobre su dieta, comeré lo que quiera. ¿Qué hago? Y si Dios me ha otorgado un estilo específico de vestimenta y me indica qué debería ponerme y qué no debería. Y digo, bueno, no me gusta lo que Dios me dijo que me pusiera. No me parece a la moda. ¿Qué estoy llevando a cabo? Y si Dios me ha proporcionado instrucciones específicas sobre cómo manejar mi matrimonio o cómo educar a mis hijos. Y si Dios me ha dado orientación para los hijos y un hogar adventista, pero lo estoy haciendo a mi manera. Y si Dios me ha dicho qué tipo de entretenimiento debería tener y cuál no debería tener. ¿Crees que Dios va a salvar 6 lakhs? Es increíble para nosotros. ¿Crees que Dios se detendrá en Universal Studios y Disney World para salvar esos parques? Y si Dios nos dio una forma de recreación, pero decimos, Señor, no me importa lo que diga, haré lo que quiero. ¿Sabes lo que eso me dice que quiero hacer? ¿Qué? ¿Y si Dios me ha dicho que debo levantarme por la mañana y pasar tiempo con Él y debo reunir a mi familia para el culto matutino y vespertino? ¿Y si Dios me ha dicho eso y no lo estoy llevando a cabo? El problema es que quiero hacerlo. ¿Qué? Por esa razón no estoy recibiendo el aceite en mi vasija junto con mi lámpara. Entonces, si quiero estar preparado antes de la crisis, todo lo que tengo que hacer es resolver una cosa, Señor. Debo dejar de gestionarme. Lo que sea que haga en mi vida de ahora en adelante, ya sea mi dieta, mi forma de vestir, la música o la adoración, ya sea donde vivo, mi educación, mi ocupación, mi recreación, puedo decir, Señor, no puedo manejar nada. La razón por la que tengo tantos problemas es porque he estado manejándome a mí mismo. Por eso hay tantos divorcios y separaciones. El joven que ha arruinado su vida, la razón por la que estás en ese lío es porque has estado tratando de manejarte a ti mismo. La única salida es decir, Señor, no puedo manejarme a mí mismo. Y antes de hacer cualquier cosa, empiezo a mirar a Jesús. ¿Sabes que si cada uno de nosotros hiciera esto, inmediatamente el Espíritu Santo vendría? No en la lluvia tardía, años después. Él vendría ahora mismo. Y podemos tener victoria sobre el pecado hoy. Por el poder del fin de Cristo. ¿Sabes cuál es el problema? Queremos gestionarnos nosotros mismos. No sé de ti, pero esta noche quiero decir, Señor, quiero comenzar a gestionarme a mí mismo. ¿Es ese tu verdadero deseo esta noche? Porque... ¿Quieres Dios gestione? Tú. Que de hoy en adelante todo lo que hagas para decir, Señor, muéstrame. Muéstrame, Señor. Ese es tu deseo. Preferirías tratar conmigo.